Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Hoy, pues, en este miércoles 23 de octubre, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube y de todas las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, vamos a revisar nuestra agenda para el día de hoy. Voy a hablar de el impacto de las revelaciones que hice en el día de ayer sobre una propuesta de un acuerdo de 14 puntos hecho por el sector del expresidente Fernández como condición para evitar la división del PLD. Las reacciones que eso ha tenido y hablar de cómo suelen reaccionar los políticos frente a este tipo de cosas. La crisis postelectoral boliviana, combinada con la situación que se está viviendo en Chile, que ayer el presidente Piñera trata de contener. Entonces tenemos el mensaje de la vicepresidenta Margarita Cedeño, el completivo del comité político del PLD y ayer la renuncia de 13 dirigentes del PLD. Renuncia porque la mayoría habían renunciado, habían publicado ya sus renuncias y entonces ayer volvieron a renunciar. De no sé cuántos son los PLD, pero ayer volvieron a renunciar del partido que ya habían renunciado y habían dado a conocer en la mayoría de los casos, tal vez habrá algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos ya habían renunciado del PLD, habían publicado su renuncia y entonces ayer convocaron una rueda de prensa para volver a renunciar. Entonces, bueno, con relación a esto, vamos primero con la crisis boliviana, para que el que quiera establecer algún tipo de comparación, pues observe que en primer lugar, en Bolivia, con el 83% del conteo, que marcaba claramente una tendencia hacia una decisión en segunda ronda, ahí se paró el conteo rápido. Es decir, el conteo no continuó hasta el final, sino que se paró el conteo rápido y entonces 2 días después se reasumió con una tendencia totalmente distinta, en la que se prefigura una solución en primera vuelta que no estaba contemplada. La reacción no se ha hecho esperar, no solo del competidor interno, porque cuando las cosas realmente se hacen de manera visible, cuando se desarrollan realmente maniobras fraudulentas, ellas quedan a ojos de todos y no solo es el interesado o el partido del interesado, el grupo del interesado el que habla de fraude, sino que todo lo que son las fuerzas vivas de una sociedad también se incorporan a esto, como está ocurriendo en Bolivia, pero también la comunidad internacional. Es decir, la OEA ha advertido que se observa que hay una maniobra, que esos datos están manipulados, los datos que se están ofreciendo.
Pero esa es la posición de la Unión Europea. Esa es la posición de la Unión Europea también. Y es la posición de Estados Unidos en el caso de Bolivia. Entonces, sí, el expresidente Carlos Mesa, que es el candidato opositor, está protestando, está denunciando fraude, pero él no anda solo en eso. Él no anda solo en eso, sino que el empresariado, las iglesias, todo el mundo ha visto que hay una intención clara de parte del Tribunal Superior Electoral de Bolivia en manipular los datos, cosa que resulta penosa. Evo Morales no es santo de mi devoción, pero los numeritos de Evo Morales marcan mejor que lo de cualquier otro presidente de izquierda. Tal vez, salvo Lula, pudiera haberle superado en algunos aspectos, pero después Evo Morales no se puede comparar para nada con Hugo Chávez, por ejemplo, y el desastre venezolano. Estamos hablando de un gobierno que con sus políticas ha sacado de la pobreza ha reducido la pobreza en más de un 50%. Ha mejorado significativamente el ingreso básico, el acceso a la educación. Es decir, los 13 años que tiene Evo Morales en el gobierno, con tres periodos, han sido muy fructíferos. Han sido muy fructíferos, pero desde luego que se va acusando algún tipo de desgaste, y el problema de estos liderazgos que no tienen sustitución hasta la muerte, pues después resultan muy catastróficos. Entonces, esta es una situación pues para prestarle atención, muy, muy lamentable. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Ojalá que se atiendan, ¿no?, todos estos reclamos. Y si Evo va a ganar en una segunda ronda, que puede ganar por estas cosas que he planteado, bueno, pues que gane, pero que gane de una manera que no se evidencie que se ha quedado en el poder, no para un tercero, sino para un cuarto periodo, de manera fraudulenta. Eso le va a llevar a grandes niveles de ingobernabilidad, y así no vale la pena. Así no vale la pena, porque estamos hablando de que puede destruir lo que él mismo ha construido como nadie en términos de beneficios sociales para un país muy, muy empobrecido. Por otra parte, ayer veíamos al presidente Piñera, el presidente de Chile, que está por segunda vez en el gobierno, en un esfuerzo por tratar de contener esa crisis social, política que vive Chile. Una cosa impensable en Chile, aunque sabemos que hay un cúmulo de factores. Ayer Manegonte citaba muy tempranito un factor que casi no figura en los análisis, pero que también está presente, que es el de la sequía, y establecía la comparación de por qué los mayores niveles de protestas y de violencia se han dado justamente en las regiones chilenas donde los efectos de la sequía han sido más fuertes. Entonces, estamos hablando de sequía. Cuando estamos hablando de sequía, estamos hablando
de encarecimiento de alimentos, de crisis alimentaria, y si a eso le sumamos elevación de los precios de los combustibles, le sumamos una serie de factores como el tema este de las pensiones, etcétera, pues se produce una explosión como la que está viviendo Chile. Entonces, ayer el presidente Piñera pues anunció varias medidas, y lo importante que resulta sabio en el manejo de crisis, resulta sabio pues hablar con humildad, reconocer errores. Él reconoció, él pidió excusa por la falta de visión, que no solo es una falta de visión de su gobierno, sino él habla de su gobierno y de los últimos gobiernos que ha tenido Chile frente a problemas que han venido acumulándose. Entonces, ayer anunció el incremento del ingreso básico, para llevarlo a cerca de $500, $480, y un incremento de 20% para la llamada pensión solidaria, entre otras medidas que ojalá sean acogidas porque ya se ha hecho sentir el descontento, la rebelión de la gente. Ya la gente creo que ha dado un mensaje muy claro. Ahora lo conveniente es permitir que el país regrese a la normalidad y ver si estas cosas se van a atender como han sido planteadas. Entonces, señores, después de este asunto, ¿no?, de la crisis postelectoral boliviana y el tema este de la situación en Chile, voy a hablar un poco de las reacciones que se produjeron ayer luego de que dimos pues en primicia el contenido de este acuerdo de 14 puntos presentado por el sector del expresidente Fernández como condición para no producir la renuncia y las cosas que estamos presenciando en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, señores, ¿qué pasa cuando se hacen este tipo de revelaciones? Cuando se habla de algún tipo de acuerdo o de propuesta de acuerdo por parte de la clase política y sobre todo sobre el sector que lo está planteando, en cualquier caso, usted tiene que saber que la reacción va a ser la del desmentido. Por varias razones. Lo primero es que para hacer una propuesta de esta naturaleza, nadie va a hacer una asamblea. Ni siquiera va a consultar la dirección plena de su grupo para hacer una propuesta como esta. Este tipo de propuesta se maneja, digamos, en un nivel mucho más cerrado. Y por lo general se deja cualquier filtración a responsabilidad de quien esté encargado de hacerla. Porque por lo general la reacción va a ser el desmentido. Y le quiero poner varios ejemplos para que usted vea cómo actúan los políticos. Cómo actúan los políticos frente a este tipo de cosas. Y le voy a poner ejemplos sencillos y ejemplos más complejos de situaciones que nosotros mismos hemos manejado aquí en El Sol de la Mañana. Miren, esta misma semana, Anibelka
Rosario dio la primicia de la renuncia de Bauta Rojas como, como secretario de Estado sin cartera y unas funciones que tenía en el gobierno. Ya dio la primicia. Y cuando ella lo dijo, ya tenía la comprobación de que la carta de Bauta había sido entregada en Palacio Nacional. Pero aún así, nosotros tomamos la previsión de llamar al señor Bauta. Y el señor Bauta nos dijo que estaba en una reunión. Pero lo que lo llamamos, así como él respondió 2 veces, no, que estoy en una reunión, que estoy en una reunión, la productora le dijo, pero señor Bauta, es para confirmar sí o no, si usted renunció o no. Estoy en una reunión, estoy en una reunión. No confirmó nada. Señores, nosotros terminando el programa, Bauta tuvo el tupé de decirle a CDN que él no había renunciado. Y eso que se había dicho aquí, después de las comprobaciones del lugar, pues al mediodía, bueno, que el señor Bauta no ha renunciado. Es decir, aquí prácticamente se dijo una mentira o se dio una información incorrecta. ¿Qué resulta? Que más tarde, después de haberle dicho a un medio que no había renunciado, cuando un medio del nivel de este medio lo ha dicho, entonces después de hacer el lujo de decir que no, resulta que admite más tarde que sí que renunció. Por cualquier razón, tal vez entregó la carta, después de entregar la carta, ellos estaban esperando a ver qué acontecimientos se desarrollaban, tal vez después entendieron que no era el día más apropiado para darlo a conocer, era mejor hacer quedar mal a un medio, pero después parece que dijeron que sí, bueno, sí, fue verdad que renunció. Pero una tontería como esa, que ustedes ven que eso se iba a comprobar y si eso se iba a verificar, pero un político tiene el tupé de decirle a otro medio que no. Y está prácticamente desmintiendo a un medio que ha dado una información que la tiene prácticamente comprobada. Entonces, para que usted vea cómo actúan frente a algunas situaciones. Y eso es una sencillez. Porque si renunció, renunció. ¿Y qué? Eso no habla mal de él. Él está siendo coherente con la posición que está sustentando. Entonces, ¿cuál es el misterio? Bueno, más tarde se confirmó y por suerte ahí uno no quedó mal. Le voy a poner un segundo ejemplo. Yo revelé aquí una propuesta que hizo el señor Luis Abinader, que repito esto para referirme ahora a la situación que se está dando con Yayo y a la situación de la reunión que se ha planteado con Luis Abinader y Leonel, que todas esas cosas están siendo desmentidas. Pero me voy a referir específicamente por cosas que uno ha manejado aquí. Miren, yo hablo de una propuesta que hizo el señor Luis Abinader en una reunión cerrada con el CONE. El señor Abinader va a suprimir 45 entidades del Estado y va a eliminar 200,000 empleos. Eso lo plantea en el CONE. Desde luego, el señor Abinader no sabe que eso va a trascender, ni se imagina que esa metida de pata va a trascender. Pero realmente uno se mueve en muchísimos círculos donde maneja muchísima información, tanto el sector privado como el sector público, de donde sea. Hablo del tema. El señor Luis Abinader directamente no se atrevió a desmentirme, pero sí usó algunos voceros para decir que él lo que habló fue de nominilla y que él no se refirió a que iba a votar 200,000 personas.
del Estado, sino que era nominilla y cosas. No. Yo no soy ningún loco. Yo no estoy hablando de nominilla, porque no fue de nominilla que él habló, porque la nominilla, usted le puede decir es un estúpido, que usted está hablando de nominilla, porque la nominilla no la tiene que eliminar el presidente que llega, sino que la nominilla queda eliminada con el gobierno saliente. Es decir, no, eso no es un tema eso no es un tema del presidente que viene, no. Eso en la transición se van todas las nominillas. La transición, eso no es un tema que le toque al que llega si no gana, no. Señor, usted se estaba refiriendo y usted habló ahí de que usted iba a suprimir 200,000 empleos. Y habló de la cantidad de instituciones que usted iba a eliminar. Y ahora doy más detalles. Y voy a explicar por qué lo estoy refiriendo. Fue a una pregunta que le hizo la señora Aide Ranieri, que le hizo una pregunta sobre el tema del gasto público. Y él planteó eso, de luego. Eso sorprendió a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que mi querido amigo Yayo San Lobatón estaba acompañando a Luis Abinader. Mi amigo Yayo llamó para decir que él estaba ahí y que Luis no habló de eso. Que Luis habló de la nominilla, pues yo no soy un loco, yo sé que no fue de la nominilla que él habló. Entonces, por suerte, aunque yo no necesito eso, porque yo creo que las personas que me conocen saben que si yo lo dije porque ocurrió, por suerte, después, y Eury es testigo, en una actividad social en Nueva York, no coincidimos con varios directivos del CONE y aprovechamos el momento para preguntarle, y yo llamé tanto a Eury como a don Antonio Espaillá de testigo para que hablar de eso. ¿Y qué hicieron? Confirmar que era verdad lo que el señor Martínez Pozo había dicho. Que era verdad que sí, que eso se planteó y que eso fue así. Naturalmente, por eso él no salió directamente a decir que no, sino que puso gente a decir que no, que eso no había ocurrido. Porque él no va a salir a ratificar una metida de pata como esa que dio ahí. Él no iba a salir directamente, pero eso se produjo. Eso se produjo. Y lo saben todos los directivos del CONE que eso se produjo. Todos los que estaban ahí saben que eso se produjo. Pero, les repito, mi amigo Eduardo estaba ahí y dijo que no, que fue otra cosa, que esto, que lo otro. No estoy diciendo esto para culparlo de nada, sino para evidenciar cómo actúan los políticos. Que es problema de intereses políticos. No le conviene admitir eso porque eso es una metida de pata. Y eso no se hizo para que trascendiera a nivel de medio, pero desde luego eso tiene interés noticioso. Para yo decir una cosa tiene que tener interés noticioso y tiene que tener veracidad. Porque si no tiene sentido hablar de eso. Entonces, si eso tiene interés noticioso y tenía veracidad, por eso lo revelé. Y además era cierto. Pero fíjense que hubo un desmentido. Entonces, yo no sé si, bueno, lo que se ha planteado ahora de Yayo, que yo lo había adelantado un poco con cierto cuidado, porque no quise manejar eso de frente. Pero, ¿qué pasa? Vamos a dejar el asunto en un punto intermedio. Vamos a dejar el asunto en un punto intermedio, no afirmando que ocurrió y no afirmando que no ocurrió. Pero le digo, si ocurrió o si no ocurrió, el político como quiera lo iba a desmentir. Va a decir que no. ¿Por qué? Porque si eso ocurrió, esa misión estaba bajo su responsabilidad. Y desde luego que admitirla es un error. Entonces, no la va a admitir nunca, va a decir que sí, que eso ocurrió. Lo que yo veo es muy difícil a un presidente, con los niveles de información que maneja,
decir que una cosa como esta ocurrió sin que eso haya ocurrido. Yo lo veo un poquito difícil. Entonces, quería ponerle esos ejemplos para que ustedes vean que ocurriendo las cosas, en su cara le dicen que no han ocurrido. Porque sencillamente a veces no conviene admitirlo. Y punto. Entonces, no es verdad que a estas alturas, sin estar buscando ninguna otra cosa, yo me voy a prestar a decir que ocurrió una cosa como la que revelé ayer, sin tener mis comprobaciones de que esa cosa ocurrió. Ahora, que eso fuera particular, que eso no se manejara con el colectivo, que eso fuera... Puede haber 80,000 cosas. Fíjense que yo nunca me referí al tema de las posposiciones, de la locución de Leonel y a todos los cuentos que se hicieron con eso. Yo no me referí porque no tenía información con relación a lo que había ocurrido de verdad. Después, entonces, hay una explicación de la posposición del asunto. Y punto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. Vámonos con lo que publicó ayer Margarita Cedeño. Vamos a leer inmediatamente su reacción. En lo relativo a la situación política, dice Margarita Cedeño, en lo relativo a la situación política actual, quiero dejar claro que mis funciones como vicepresidenta y la confianza que he recibido del presidente Danilo Medina para dirigir el gabinete social no están en discusión alguna. Seguimos trabajando sin descanso y con dedicación por el progreso social y el desarrollo con inclusión en la República Dominicana. Mi situación tan particular y única en la historia política nacional y quizá de toda la región, al igual que el panorama general del país, requieren que reflexione profundamente sobre mi futuro político. Lo hago guiada por la certeza de que por encima de cualquier interés personal está el interés de la nación. Las decisiones importantes deben tomarse con ecuanimidad y sin presión. Estoy en reflexión y oración para que Dios me otorgue sabiduría y discernimiento y que su luz divina me acompañe, tal y como ha sido en todas las decisiones de vida que he tomado. Siempre me he apoyado en los valores que me inculcaron mis padres. Me guía la voluntad de servir a mi país y el deseo de aportar a una política diferente, donde podamos sumar y aportar. Los valores de la lealtad, de la honestidad y de la solidaridad son mi norte. Permiten que aún en medio de la tormenta pueda ser feliz y conservar la paz interior. Ahí hay varias cosas. Yo creo que la cuestión que tiene que ver con las funciones de la vicepresidenta de la República, funciones constitucionales, eso no debe estar en juego. Eso no debe estar en juego ni en consideración absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández, como estadista, y la doctora Margarita no tienen por qué regalarle al país, que no les ha hecho nada a ninguno de los dos, una crisis institucional. Es decir, cuando estamos hablando de la renuncia de una vicepresidenta, yo no estoy hablando de las funciones que ella tiene de Estado adicionales, sino de la posibilidad de la renuncia de la vicepresidenta. Eso es regalarle a un país una crisis institucional totalmente innecesaria, cuando aquí lo que estamos manejando es un conflicto político. Entonces, ojalá que esas reflexiones en las que ella está no toquen para nada lo que son sus funciones constitucionales. Que eso no lo toquen para nada. Que ella esté ahí hasta el momento que constitucionalmente le corresponde estar ahí. Lo otro, ella tiene funciones importantes en el gabinete social. En su comunicación de ayer, ella reconoce el respaldo que ha recibido y la confianza que ha recibido de parte del presidente Medina para el desarrollo
el desempeño de esas funciones. No sé lo que va a pasar con ella porque desde hace algunos días tenía la información de que ella no va a tener una reacción inmediata, que probablemente ella esperará cuando manejaba la información unos 10 días para tomar una decisión definitiva, que depende mucho de cómo se desarrollen los acontecimientos, porque doña Margarita no se va del PLD a salir a ser la esposa de Leonel Fernández, el que pudiera ser postulado, intentar postularse como candidato, y entonces que ahí al lado está la esposa ayudando y contribuyendo con eso. Es decir, ya Margarita ha explicado ella misma, no lo estoy diciendo yo, que esa no es la parte de ella. Esa no es la parte de ella. Margarita puede ser la ficha en un tranque. Si la candidatura presidencial es lo que aguarda a Margarita, pues probablemente Margarita piense renunciar, pero renuncia para ser la candidata presidencial, apoyada por su marido. Pero salir a nada, pues no creo que para ella sea opción. Por eso todavía no sabemos qué va a pasar con ella en lo inmediato, en esta situación que está viviendo el PLD, que mañana tiene la reunión convocada por el secretario general, que en esa reunión está el tema de completar el comité político, cosa que ellos pueden hacer de manera provisional, llevarla después al comité central para una ratificación, porque estamos hablando de sustitución de vacantes. Y entonces ahí hay algunas líneas que son seguras. José Ramón Peralta, desde luego, que va para el comité político, igual que Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro. Entonces, hay opciones muy buenas ahí. Está el senador Charlie Mariotti, que cuenta con todo nuestro apoyo. Sería un excelente miembro de ese comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Está don Belanio Paredes, entonces Robert de la Cruz, Mayovanés Coto e Iris Guava. Entonces, bueno, ya veremos cómo, porque son 6 que se van a escoger. Ahí, aunque no caben todos los aspirantes, pero hay una buena oportunidad de manejar las cosas con cierto equilibrio. Desde luego, ojalá que entre los escogidos esté una mujer, y que bien pudiera ser Iris Guava, que está propuesta. No veo aquí propuesta a mi querida amiga Aura Toribio, que también debería ser considerada. Y ya veremos qué pasa con las otras 3 posiciones. Bueno, está Danilo Díaz. Está Danilo Díaz, que es muy probable que esté entre los que van en línea segura hacia este comité político. No sé si va a resolver el comité político mañana el tema de la presidencia del partido, si operará así mientras tanto, pero ya veremos cómo ellos se ponen de acuerdo en la conveniencia a eso. Lo importante que tiene el comité político es que mañana a esa reunión, cuando se llega ahí, ya probablemente lo que vaya a ocurrir esté previamente consensuado. Cambio y fuera.